El Señor Jesús les bendiga. Amén. Vamos a leer en la Biblia Efesios capítulo 6, versículo 13. Efesios 6, capítulo 13. Gracias a Dios por esta bendición. Estamos juntos otra vez, ¿no? Amén. Amén. Gracias a todos por estar esta tarde aquí. Gracias al pastor Martín por la invitación. Amén. Y vamos a aprovechar el tiempo porque creo que es corto. Efesios capítulo 6, versículo 13. ¿Lo tenemos acá? Dice en esta versión: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y superado todo, estar en pie. Por favor, lo leen los que puedan allí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pueden tomar asiento. Hoy voy a hablar con ustedes del día malo. Amén. Hace unos meses tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos. Salimos de acá, de Colombia, de Bogotá, el 28 de febrero. Aterrizamos en la ciudad de Miami. Y claro, primera vez que llegábamos a Estados Unidos. Y llegamos al aeropuerto, salimos a donde nos iban a recoger y empezamos a quedar sorprendidos porque llegaban unos carros impresionantes, bueno, unas cajas de esas que hay ahora que son eléctricos, y decíamos, ve, qué carros tan hermosos. Estaba con mi esposa Paola, fuimos a dormir, a hospedarnos en uno de los mejores lugares de Miami. ¿Saben qué lugar nos hospedaron? En una iglesia en Miami. Y nos entregaron las llaves de la iglesia. Allí pasamos muy rico y empezamos a ver esos contrastes especiales de lo que es edificios viejos y arquitectura moderna. Lo mismo que nos sucedió en Nueva York. Estuvimos también en Washington viendo, ¿así se dice? ¿Washington? Yes. Bueno, Washington. Y allá fue impresionante ver en el santuario que le tienen a Juan Pablo II unas salas inmensas y encontrarnos con la sangre de Juan Pablo II puesta en un altar debajo de un crucifijo y con un letrero en la parte de afuera que dice: aquí está la sangre de la expiación. Para nosotros fue muy impresionante. Estábamos con mi tía Euclivia, nos asustamos. O sea, cuando llegamos, siempre, antes de ver eso, el lugar fue complicado, pero no quiero hablar de eso. Quiero decirles que fue una experiencia fascinante. En Nueva York, por ejemplo, ver esa diferencia de lo que es viejo y lo que es nuevo, y lo que es moderno. En la Quinta Avenida, que creo que es el lugar, uno de los lugares más costosos allá, pues no pudimos encontrar nada que tuviera la medida de nuestro bolsillo. Pero les cuento, pasamos muy rico, nos atendieron muy bien. Creo que fue una experiencia extraordinaria. Estuvimos en Miami viendo esas playas, mujeres bonitas, paisajes hermosos, el mar. Bueno, nos llevaron a pasear en una parte de Miami en un carro de esos convertibles, pero de esos viejos. Un hombre que vivía en Cuba y hacía muchos años se había venido y trajo el carro de su papá. Eso era como modelo 1970, fue una cosa hermosa. Y nosotros en la ciudad de Miami, en ese convertible, le quitó el capote y entonces toda la gente nos miraba y nos tomaba fotos. Le cuento que ese es uno de las historias que uno puede contar que son fascinantes, que son buenas, que hay que darle gracias a Dios, porque uno dice, esto es una oportunidad que no la tiene todo el mundo. Nosotros teníamos visa hacía 10 años y no la habíamos utilizado. Nos preparamos para todo. Estuvimos en Nueva York, montamos en el metro. Paola sí sabía decir más que inglés, más que yes. O sea, yo lo único que decía era gracias. Y ella era la que me ayudaba.
Nunca pensamos que íbamos a tener en toda esa experiencia del 28 de febrero al 1 de abril un día malo. O sea, nosotros estábamos felices. Claro, recordábamos y añorábamos la comida colombiana, qué delicia. Comiendo allá con los cubanos, qué comida. Fue duro esa parte, pero estábamos felices. O sea, los últimos días decíamos, no, qué dicha, para contar todo lo que vivimos. Pero el último día del viaje, escuchen eso, el último día del viaje fue el día malo. ¿Por qué? Primero, salimos tarde de la casa para el aeropuerto. ¿Y por qué salimos tarde? Bueno, algunos dicen que por buenos colombianos, pero realmente porque los colombianos siempre llegan tarde. Aquí en Colombia existía la hora judicial, porque siempre llegaban tarde y entonces el juez tenía que esperar una hora. Eso lo quitaron, pero los colombianos siempre tenemos fama de llegar tarde, de ser incumplidos. Entonces nosotros salimos tarde, pero ¿cuáles fueron las razones? Una, no tuvimos en cuenta, yo por lo menos, no tuve en cuenta ese día el cambio de horario. El tiempo había cambiado allá. El 9 de marzo cambia por el verano. La llegada del verano, eso es que del otoño. Primavera. Ok, entonces por la llegada de la primavera cambia el horario y entonces nos adelantaron la hora en 60 minutos. Y como yo hacía el programa desde allá, doña Adalgisa, entonces estaba mirando el reloj del computador y decía 6:30. Nosotros debíamos salir como a las 8 de la mañana para el aeropuerto y realmente eran las 7:30. Salimos tarde y no solamente tuvimos esa dificultad, sino que yo me confié en Paola, porque era mi guía. Claro, pues ella desde antes de irnos todos los días repasaba el inglés y hablaba con la inteligencia artificial. Y ella se confió en el GPS. Tuvimos que, cuando el GPS falló, invocar a Dios para que nos ayudara. No tuvimos en cuenta tampoco las señales, porque allá es impresionante esas autopistas y en todas partes hay señales y usted tiene que, para andar por unos carriles, tiene que andar a 80 o a más. Y allá son millas. Y es uno rápido y si de pronto va a disminuir la de velocidad, pues vaya para el carril derecho y ahí puede. Pero muy rápido tuvimos experiencias. Por allá nos varamos en medio de una autopista. Bueno, eso fue increíble, pero ¿por qué nosotros tuvimos ese día malo? Porque no tuvimos en cuenta bien las señales. Tuvimos otra dificultad. Debíamos entregar el carro que llevábamos en alquiler con el tanqueo completo. Y el día anterior Paola me dijo, tanquemos. Yo le dije, no, mañana lo hacemos. Mañana, cuando ya íbamos para el aeropuerto, entramos a una gasolinera y esperando que nos atendieran. Bueno, nosotros sabíamos que allá nadie atiende y que todo el mundo, pero no sabíamos cómo hacerlo. No, vámonos, que nos cogió la tarde. Entonces no alcanzamos a echar combustible. Casi perdemos el vuelo. Casi. Y lo podíamos reprogramar. Creo que Paola alcanzó a llorar. ¿Por qué? Porque hay un momento donde estábamos ya dentro del aeropuerto y terminamos fuera del aeropuerto. Porque el GPS o no lo entendimos bien o nos desviamos. Ese fue nuestro día malo. De 32 días, 31 bien, ese día nos quedó como un recuerdo amargo. Hoy, 24 de agosto de 2025, quiero hablarles también del día malo que viene, porque viene un día malo. Y lo acabamos de leer porque dice que hay que estar preparados para el día malo, para poder estar firmes. Y ese día malo
será también el último día de este viaje. Será en blanco y negro. ¿Por qué en blanco y negro? Pues porque será bueno y malo. Para unos glorioso, para otros el lloro, para unos victoria, para otros derrota, para unos de júbilo, para otros de tristeza, para unos dulce, para otros amargos. Cuando en Efesios 6 nos habla de ese día malo, lo que nos están diciendo es que viene una prueba. Estaba recordando, cuando uno piensa en la prueba, hay un cántico, no lo recuerdo bien, pero creo que dice que ni en la noche oscura, ni en el día de qué, Jesucristo nunca, pues Él no nos desamparará, pero si nosotros nos soltamos de su mano, ¿qué pasa? Ese día será el examen final. Ahí tengo una amiga, una periodista, no se ha podido graduar porque no ha podido presentar su examen final. Y hay otros que no lo han hecho porque lo perdieron. Ese día se va a saber quién es qué en el cristianismo. Y lo digo ¿por qué? Porque esto se volvió negocio para mucha gente. Hay una gran cantidad de estafadores de la fe. Ese día, como lo dijo el Señor Jesús, será como el día de Noé. Noé preparó el arca, avisó como 100 años, 120 años, y dijo el Señor Jesús que sería como en los días de Noé. Violencia, corrupción, mentira, engaño, perversidad, o como en los días de Lot, homosexualismo, ideologías de género, una cantidad de perversidades en el hombre, casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, glotonerías, embriaguez, afanes de la vida, estudio, trabajo. Y no es que sea malo, pero si yo me dedico mucho al estudio y descuido mi salvación, pues el día malo me cogerá de sorpresa. Si yo me dedico mucho al trabajo, pues el día malo llevaré del bulto, decimos por acá. Y el Señor Jesús, cuando habla del día de Noé o el día de lo que dice es que así será el día de su venida, que así será el día de su manifestación. Sorpresivo para el mundo. El Salmo 27 dice que ese día se van a juntar contra nosotros todos. Ahí habla de el maligno, el angustiador y el enemigo, o los malignos, angustiadores y enemigos. Ese es el día del arrebatamiento de la iglesia. En Isaías capítulo 17, 11 dice: el día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha, recuerde esto, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. El día malo o el día glorioso. Primero les dije que a nosotros lo que nos ocurrió fue en el último día del viaje. Este día que viene es el último. También les dije que nosotros, como salimos tarde por algunas razones, algunos piensan que dirían por ser colombianos, si se dan cuenta en el aeropuerto fueron colombianos. Pues yo quiero decirles a ustedes, no sean colombianos, sean cristianos puntuales, responsables, precavidos, prudentes, sabios. Yo me confié en Paola y ella se confió en el GPS. Usted, ¿quién cree que le puede ayudar ese día? ¿En quién confía usted? Hay que volver a la Biblia. Hay que volver a Dios. Es el único camino y es el único que nos puede ayudar. ¿Cuándo dejamos el camino?
¿Cuándo perdimos el rumbo? ¿En quién está creyendo usted? Porque cuando llegamos al aeropuerto y nos perdimos, estábamos adentro y resultamos afuera, en una autopista. Y le dije, Paola, perdimos el vuelo, bien tarde que veníamos y además ya estamos lejos del aeropuerto nuevamente. Y Paola me dijo, no sé qué hacer. Yo no sé, amor, ¿usted lloró o no lloró? Lloró Paola y yo, como ese macho dominante, diciendo, tomo el control. Miremos a ver qué vamos a hacer. Pilas ahí con ese GPS, pero vamos a volver. Pero eso sí, nos va a tocar que reprogramar el vuelo. Nos quedamos. Y ella decía, no, yo ya me quiero ir para mi casa. Yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes quieren irse para la casa del Padre? ¿Quiénes quieren tener ese reencuentro con Dios? Cuando estábamos en ese momento más complicado, regresando otra vez para el aeropuerto, ¿qué tuvimos que hacer? Invocar al Señor. Y dice el Salmo 50:15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cuarto, nosotros no tuvimos en cuenta el cambio de horario, por lo menos yo, esa sí fue culpa mía. Paola sí estaba mucho más pendiente, pero yo no tuve en cuenta el horario, que entraba la primavera, que nos habían adelantado 1 hora. Pues yo quiero decirles a ustedes hoy, el tiempo cambia. Desde el 2020, desde que nos encerraron a todos, a las ovejas y a los burros, el mundo cambió. Vienen cosas muy difíciles. Para todos los que se vacunaron, su único escape y su única esperanza es Dios. Porque eso hace parte de un genocidio que están haciendo, porque van a despoblar la tierra. Tenga en cuenta que todo cambió a partir del 2020. Murió la reina Isabel, que mandó en este planeta 70 años. Hizo lo que le dio la gana a esta señora con el planeta entero. Murieron 2 papas. O sea, la reina murió el 8 de septiembre, Benedicto murió el 31 de diciembre de 2022, Francisco murió el 21 de abril de este año. Entró Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. Nosotros llegamos a Colombia el 1 de abril, porque yo le había dicho a Paola, debemos estar el 2 de abril en Colombia, el mundo va a cambiar. Y el 2 de abril Donald Trump empezó una guerra de aranceles y el mundo vive hoy una inestabilidad económica y una total incertidumbre. El que me diga que sabe para dónde va este mundo, lo sabe porque lee la Biblia, y si no, no saben nada. Amén. Amén. Llegó Carlos III, el señor, yo lo llamo el rey cáscaras de huevo, porque cuando murió la reina se cayó el puente y lo curaron con cáscaras de huevo, con Carlos III, y los burritos volvieron a los estadios, porque las canchas de fútbol son los potreros donde van los burros. Ahora, no me diga que es que yo estoy diciendo que no juegue fútbol, no. Les estoy contando que necesitamos despertar. Cambiaron el director del Foro Económico Mundial. Y Guillermo está haciendo descender fuego del cielo delante de los hombres. Quinto, casi perdemos el vuelo por un descuido y lo podíamos reprogramar. Pero perdíamos plata y perdíamos tiempo y teníamos que seguir comiendo esa comida maluca cubana, ¿cierto? Tenga en cuenta que este vuelo, si usted lo pierde, no lo puede reprogramar. Si a usted lo deja el avión, no tendrá otra oportunidad. Este vuelo no se podrá reprogramar, la puerta se va a cerrar. Y nosotros aquí usamos un dicho
popular. Sabe que si ese vuelo, si la puerta de ese avión se cierra el día malo, puede llorar. Sexto, no tuvimos en cuenta las señales. Estábamos adentro del aeropuerto y yo le decía a Paola, miremos a ver por dónde es. Y terminamos por fuera. Estábamos desorientados, nos cogió el miedo. Y el miedo es lo que nos quieren imprimir, y ese fue el experimento que hicieron en el 2020, porque el miedo no permite que la gente se organice, que la gente piense. El miedo no agrupa, el miedo arruma. Y viene un día de terror y de miedo. El Salmo 91 lo llama el terror nocturno, o la pestilencia que anda en oscuridad. Tenga en cuenta que hay muchas señales que hemos visto y las que vamos a encontrar en el camino a partir de hoy son abrumadoras. Si usted no reacciona es porque no quiere. Pero el Señor está a las puertas llamando. Nosotros teníamos que entregar el carro con el tanqueo suficiente y no tanqueamos a tiempo. ¿Qué nos pasó? Nos tocó que pagar la gasolina al precio que dijera la compañía y lo descuentan por derecho porque nosotros teníamos un depósito. Pues recuerdo las vírgenes prudentes e insensatas. Las vírgenes prudentes llenaron sus vasijas de aceite. Las insensatas no llenaron su vasija de aceite. ¿Usted en quién confía? ¿Usted qué está haciendo? Usted sabe que viene. Tranquilo. ¿Aló? Bien. Usted sabe que viene el último avivamiento. Usted sabe que viene lo que llamamos en casa el raspado de la olla de la misericordia de Dios para todos nosotros. Ustedes saben cómo se llamaba el pastor de las vírgenes insensatas. ¿Alguien sabe? Y está en la Biblia. En Zacarías dice el pastor insensato. Tal es el pastor, así son las ovejas. Por eso la responsabilidad de los pastores hoy es muy grande. Viene entonces este último despertar. Y yo tengo un medio que se llama Despierta Quindío. Y hoy quiero decir, familia, despierte. Hoy quiero decir, amigos, despierte. Voy a dar unas recomendaciones finales. Como estoy de tiempo, ya acabó. Recomendaciones. Bueno, primero decirles que soldado avisado, ¿qué? ¿Cómo? ¿Soldado qué? Soldado avisado no muere en guerra. Y hay otro dicho, yo no sé si usted lo conoce, y es: no hay fecha que no se cumpla, ni deuda. Les digo, el día malo viene y no será de sorpresa. El que esté velando va a saber. ¿Sabe quién es el que no sabe? El pastor, el siervo insensato, que se va a comer y a beber con los borrachos. Pero Dios no hará nada sin que se lo revele a sus siervos, los pastores. Amén. Por eso, la necesidad de conocer la Biblia. Por eso, el primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche.
para los que son de noche, porque para nosotros Él no viene como ladrón, porque nosotros, la iglesia, va a saber. En Apocalipsis 3:3 dice: velad, despierten, oren, estén atentos a las señales, que no les va a pasar lo mismo que a nosotros, que nos equivocamos y nos fuimos por donde no era. Y Él dice: velad, para que esa hora, para que ese momento no lo coja usted como ladrón, es decir, no lo coja de sorpresa. Y en Lucas capítulo 21 dice: mirad que vuestros corazones no se carguen de embriaguez, ni de glotonería, ni de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Viene de repente, pero para el que esté en el mundo, pero para el que esté sentado a los pies del Señor, el Señor le va a dar a conocer todo. Tenga una Biblia Reina Valera en casa. La vamos a necesitar. Así tenga otras Biblias. Tenga una Biblia Reina Valera en casa. Tenga un pastor amigo. Un buen pastor. Lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar. Mire, cuando usted es detenido, lo primero que le leen son los derechos, y tiene derecho a guardar silencio y a un abogado. Cuando uno cae a la cárcel necesita un abogado. Cuando uno va al hospital necesita un médico. Hoy, antes de que llegue el día malo, necesitamos un pastor amigo. Necesitamos un buen pastor. Yo sé que cuando vean el lobo venir, yo sé que cuando el lobo y la loba vengan, el pastor asalariado, los que están haciendo negocio con el evangelio, son los primeros que van a saltar del barco. Pero un buen pastor su vida da por las ovejas. Tenga una linterna en casa con pilas, porque le puede olvidar las pilas. Téngala. Viene un apagón, y el apagón que viene va a ser distinto, porque nos dejarán sin comunicación. Por lo menos este que tuvimos, este encierro de 2020, teníamos internet y teníamos celular, pero usted se imagina encerrado en su casa y sin saber qué está pasando en la esquina con su familia, con sus hijos, con el que no esté a su lado. Tenga velas y fósforos, porque necesitamos en esos días, en esos momentos y en ese día malo, leer la palabra. Y gracias a Dios, porque al fin llegó el fin. En el Salmo 27, 5 y 6 dice: porque Él, el Señor, nuestro Dios, nos esconderá en su tabernáculo en el día del mal, nos ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca nos pondrá en alto. ¿Qué pasa después? Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Y yo qué estaré haciendo? Él en ese momento será el que levanta mi cabeza, pero yo estaré sacrificando con júbilo, cantando con alegría. Nos vamos a unir en un coro celestial. Póngase de pie. Y quiero decirles algo para terminar. Viene el día malo. Usted puede, si quiere, repetir conmigo lo que voy a decir. Viene el día malo. No escucho, repite muy poquito. Viene el día malo. Y será el día más glorioso para nosotros. Volvámoslo a decir. Viene el día malo. Y será el día más glorioso para nosotros.
y para nuestras familias.